Cuando uno estudia el mundo, uno se da cuenta que hay varias religiones. Y no solamente religiones antiguas, hay religiones que se están reciclando y religiones que están surgiendo. Por ejemplo, todos sabemos que hay una gran religión que se llama el Islam y que gran parte de la población mundial se identifica como musulmana. Conocemos el judaísmo, que es una religión mucho más pequeña, pero mucho más influyente. Porque cuando usted considera la ciudad de Jerusalén es crucial para las tres grandes religiones del mundo, tanto para judaísmo, cristianismo, como para el Islam. Últimamente hay un avivamiento de algo que se llama el wiccanismo. Y la religión wicca es algún tipo de espiritualidad céltica, o sea, que viene de por allá, de Irlanda, de Escocia, etcétera, y es lo que algunos de nosotros llamaríamos hoy brujería. Y hay un avivamiento de eso, del wiccanismo. Y uno se pregunta, cuando uno considera todas esas cosas, entre el budismo, el wiccanismo, el ser musulmán, el islam, el judaísmo, ¿qué diferencia a la iglesia cristiana? Y la gran diferencia de la iglesia cristiana no es una cosa, no es una idea, es una persona. Le damos la bienvenida a Prediquemos, un podcast sobre la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Con ustedes, el doctor Pablo A. Jiménez. La gran diferencia es Jesús. El budismo no tiene un Jesús. El Islam reconoce a Jesús como el más grande de los profetas, pero no como el Salvador. El wiccanismo no tiene un Jesús. El judaísmo todavía está esperando al Mesías y ya nosotros lo recibimos. Y nosotros, cuando hablamos de Jesús, no hablamos en el pasado, como los budistas pueden hablar de Gautama. No hablamos en el pasado, como la gente del Islam puede hablar de Mahoma. Nosotros hablamos en el presente porque nosotros sabemos que Jesús está vivo. Nosotros sabemos que Él venció la muerte. O sea, que la gran diferencia es que nosotros conocemos que Jesús resucitó en el poder de la resurrección. La resurrección es crucial. La resurrección es la doctrina central de la fe cristiana. Por eso es que el apóstol Pablo por allá en 1 Corintios 15 dijo que si Cristo no resucitó, nuestra fe no tiene valor, nuestra fe es vana. Así que yo quiero que usted abra su Biblia en Juan 20. Claro está, la resurrección se cuenta en los 4 evangelios y en los primeros capítulos de Hechos también. Pero quiero que nos enfoquemos en Juan capítulo 20. Y vamos a leer, a repasar los hechos de la resurrección y después vamos a ver qué enseñanzas encontramos allí. Nos dice la Biblia que el primer día de la semana, no el lunes, el domingo. En el judaísmo el primer día de la semana era el domingo. María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Ya nosotros estamos leyendo eso y decimos no entiendo. Porque nosotros cuando una persona muere la enterramos. En el judaísmo no. En el tiempo de Jesús usted buscaba una cueva y en esa cueva buscaba una parte donde tallaba con cincel, tallaba como si fuera una cama en la piedra. Y cuando la persona moría, la persona era amarrada en unos lienzos, como cuando usted agarra a un bebé recién nacido y le hacen eso que en inglés se llama swaddling y que en español yo todavía no sé cómo se llama. Y agarran al bebé y lo amarran completito. Eso hacían con el cuerpo. Y ese lienzo o mortaja amarraba a la persona completa. Y la ponían en esa cama de piedra y entonces tallaban otra piedra redonda que rodaba sobre una canaleta y con esa piedra cerraban la entrada a la cueva. Como a los 2 años abrían la cueva
y agarraban los huesitos de la persona, en el mismo lienzo los amarraban y lo ponían en una cajita de piedra caliza blanca que se llamaba un osario. No sé si alguna vez ustedes habían escuchado esto. Pues fíjense bien que esa piedrita que tapaba la entrada de la cueva, esa piedrita que tapaba la entrada de la cueva, a veces podía pesar hasta 2,000 libras. Por eso, cuando las mujeres van el domingo al sepulcro, van preocupadas de cómo vamos a mover la mole esa de piedra. Pero entonces he brincado un punto. Y usted me va a preguntar, oiga, hermano Pablo, ¿y para qué las mujeres iban para el sepulcro? ¿Para qué las mujeres iban para la tumba? Y la respuesta es bastante sencilla. Una vez más, en el judaísmo, la gente enterraba de una manera distinta. Hoy, cuando una persona muere, llevamos a esa persona a una casa donde hay servicios fúnebres y la persona está a cargo de la funeraria o lo sabe hacer o tiene alguna persona que ha estudiado ciencias mortuorias y se hace el proceso de embalsamar a la persona. No se lo voy a describir. Pero básicamente lo que ocurre es que la persona se le abre el cuerpo, se le sacan ciertas vísceras, se le ponen ciertos químicos, de manera que el cuerpo aguante unos cuantos días. Y cuando usted ve a la persona en la caja, ya la persona ha sido procesada. En el judaísmo, eso no se hacía. Primero porque en el tiempo antiguo no habían esos químicos. Así que usted moría hoy y lo enterrábamos hoy. Así de rapidito. Entonces, el cuerpo se iba a descomponer porque no estaba embalsamado. Y cuando el cuerpo se descomponía, ¿cómo olía? ¿Bien o mal? Mal. Así que la costumbre era que después que la persona que había fallecido era amarrada en el lienzo, era colocada sobre esa cama de piedra, antes de cerrar la tumba, se traían varias libras de flores, especies aromáticas, hierbas con perfume, aceite perfumado, y se colocaban sobre todo el cuerpo y se le echaba todo ese aceite de manera que todo eso ayudara en el proceso de descomposición y que la persona no oliera tan mal mientras iba poco a poco descomponiéndose. Por lo tanto, usted se preguntará, ¿y eso cuándo se hacía? Eso se hacía el mismo día que la persona era enterrada. Y si Jesús murió viernes, ¿por qué va María Magdalena el domingo por la mañana? Mire, porque Jesús, ese viernes que muere, ese viernes que es asesinado, muere muy tarde en el día. Recuerde, Jesús es arrestado jueves en la noche, es torturado, pasa por un primer juicio, pero los judíos no podían mandar a nadie, así que se lo tienen que llevar al gobernador militar romano. Así que Jesús está viernes por la mañana frente al gobernador militar romano que no lo quiere matar, pero lo presionan políticamente. Él manda a Jesús a que sea torturado, lo vuelve a traer, sigue la presión y finalmente cuando él dice no lo voy a matar, los líderes del judaísmo normativo, los líderes políticos de Judea le dicen, si no lo matas no eres amigo del César. Y usted dirá, ¿y qué tiene eso que ver? Mire, eso es un cargo político. Lo primero que se hacía en Roma, cuando una persona que estaba en un puesto público caía en desgracia, era ser nombrado como enemigo del Estado. Esa es una frase cargada. Ahora los políticos la están usando en contra de la prensa, porque no quieren que la prensa diga las pocavergüenzas que hacen. Ustedes están diciendo que la prensa es la enemiga del Estado, cuando ellos son los que se están robando la plata. Pues ¿qué pasa? Lo que le están diciendo los líderes judíos es, si no te echas a Jesús y lo matas, le vamos a mandar a decir al César que tú eres enemigo del Estado.
Y ahí Pilato dice, bueno, así sí. Y decide que a Jesús hay que asesinarlo. Jesús pasa cargando la cruz por el mercado, por el medio del mercado. Y déjeme decirle que en las películas lo ponen que tenía como algún tipo de taparrabo, ¿verdad? No, era desnudo. No por cuestiones sexuales, era para humillarlo, para que la gente viera su desnudo. Entonces Jesús viene a colgar de la cruz cerca del mediodía, después de la 1. Pasan un par de horas y cuando lo van a rematar se dan cuenta que él ya ha muerto. Cuando lo vienen a bajar de la cruz ya son las 3. Y usted me dirá, ¿cuál es la prisa? Que hay algo que quizá usted no sabía. En el judaísmo, en la cultura judía, el día de mañana empieza hoy a las 6 de la tarde. Para nosotros el día de mañana empieza ¿cuándo? A las 12:01. En el judaísmo mañana empieza hoy a las 6. Tan pronto cae el sol. Así que el sábado empezaba a las 6 de la tarde del viernes. Y el sábado no se podía trabajar. Era día de descanso en el judaísmo y todavía lo es para aquellas personas que practican el judaísmo. Así que a Jesús lo bajan, lo van a poner en una fosa común. ¿Sabe lo que es una fosa común? Es una cosa horrible. Es un hueco donde echan cadáveres uno encima del otro. Pues a las personas crucificadas se les echaba en una fosa común. Cuando a Jesús lo van a echar en una fosa común, salen 2 hombres de dinero y poder. José de Arimatea y Nicodemo, que eran miembros de la legislatura judía, del Sanedrín. Y dicen, no, nosotros hemos sido discípulos de ese hombre en secreto, pero ya no nos vamos a esconder, queremos que nos deje el cuerpo y los vamos a enterrar. Y ahí usted ve un patrón. Pilato era fanfarrón, o para decirlo en español, un bully. Pero cuando se enfrentaba con alguien poderoso, decía, está bien. Entonces se le quitaba la fanfarronería. Porque mire, los fanfarrones tienden a ser cobardes. Y los fanfarrones y los bullies, por lo regular, a quien hostigan es al débil. Pero cuando se encuentra con alguien poderoso, bajan la cabeza. Y eso fue lo que hizo Pilato. Por lo tanto, a Jesús lo viene a enterrar cerca de las 5 de la tarde. A las 6 empieza el descanso. Las mujeres no podían terminar los ritos fúnebres. Ahora, imagínese usted. Usted tiene un familiar que hoy está perfectamente sano. Y en menos de 24 horas, mañana por la tarde, lo han asesinado. Y usted quiere honrarlo con los ritos fúnebres y no puede. Imagínese usted la desesperación de estas mujeres, que ni siquiera pudieron darle un entierro decente a Jesús. Así que María Magdalena quiere decir que venía de un pueblo llamado Magdala o Migdal. Viene esta mujer y llega sin esperanza, porque ella no puede mover la piedra sola. Pero cuando llega, ¿qué encuentra? Que la piedra ha sido removida y el sepulcro está abierto. Ella se espanta, sale corriendo, busca al líder de los discípulos, a Simón Pedro, y Simón Pedro va con ese discípulo que se llama a sí mismo el discípulo a quien Jesús amaba, que sabemos que es Juan, y llegan los dos. Y Juan, que era más joven, llega primero y mira, pero no entra. Y Pedro, que era más viejito y no corría con tanta velocidad, llegó, pero como era más aventado, era más lanzado, él entra. Ellos lo que han escuchado que María le ha dicho, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. O sea, la teoría de María es desde el principio, alguien se robó el cuerpo de Jesús. Porque la gente no resucita. Pero cuando Juan mira y Pedro entra, ¿qué ven? Recuerda que le dije que las personas que morían los envolvían en un lienzo.
¿verdad? Mire lo que dice. Versículo 5. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que el lienzo estaba igualito que cuando Jesús estaba adentro, pero vacío. Déjeme volvérselo a decir. El lienzo no lo desamarraron. El lienzo estaba amarrado. Como si hubiese alguien adentro, pero ¿estaba qué? Estaba vacío. Y ahí ellos se dieron cuenta que eso había pasado por algo que Dios había hecho. Todavía no entendían perfectamente esto de la resurrección, pero cuando vieron esa escena, tuvieron que saber que algo sobrenatural ha pasado. Porque es imposible usted sacar el cuerpo del lienzo sin desamarrarlo. Ellos salen corriendo y van al resto de los discípulos a decirle que algo milagroso ha ocurrido. Y ahí llegamos al versículo 11. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y usted va a decir, pero hermano Pablo, Pedro y Juan van con alegría. ¿Por qué ella está llorando? Ella está llorando porque ella no entiende. Ella todavía no ve que ha ocurrido un milagro. Ella todavía no entiende que Dios está obrando. Ella sencillamente está tan sentida porque aquella persona que le había dado vida, aquella persona que le había liberado de tantos demonios, que le había dado una nueva vida, ahora había muerto y ni siquiera podía ponerle una flor encima de su cadáver. Entonces mira el sepulcro y ocurre otro milagro. Ahora dentro del sepulcro, y ella no ha visto entrar a nadie, dentro del sepulcro hay dos personas o dos seres. Y son ángeles. Son ángeles. Lo sabemos que porque tienen vestiduras blancas que resplandecen. Y ella ve estos dos seres que están brillando de luz y todavía no cae en cuenta que Dios está haciendo un milagro. Mire, a veces Dios está haciendo los milagros al lado nuestro y no nos damos cuenta. Y es evidente. Dígame usted, si usted entra a un lugar y hay dos personas sentadas brillando, y usted había estado parado a la puerta del lugar y no había a nadie entrar y sencillamente aparecieron allí, yo creo que eso no es normal. No sé qué le parezca a usted. Algo extraordinario tuvo que haber ocurrido, pero el dolor a ella no la deja. Entonces ellos le dicen, mujer, ¿por qué lloras? Y ella ni siquiera le pasa por la mente, estos dos seres brillantes, vestiduras blancas, que aparecieron de la nada, me están hablando. No. Ella habla desde su dolor, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. El dolor no nos deja pensar. El dolor no nos deja vivir. El dolor no nos deja actuar. El dolor nos paraliza. Cuando usted tiene angustia, que es dolor emocional, eso a usted le paraliza. María está paralizada y no puede ver los milagros que Dios está haciendo al lado de ella. Y aunque hay dos ángeles al lado de ella no puede moverse de ahí. Así que cuando nosotros no nos damos cuenta de lo que Dios está haciendo, Dios tiene que hacer algo más. Entonces aparece el mismísimo Jesús resucitado. Pero ella no lo puede reconocer. Esto es importante, porque ella le conoce, pero no le reconoce. Ya no son dos ángeles. De la nada, aparece este tercer ser y ella no lo encuentra extraño. Lo que piensa es que era el jardinero, el hortelano. Él le dice una vez más, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y mire lo que hace el dolor.
El dolor hace que nosotros inventemos historias en nuestra mente. Y ella inventa una historia. Él es el jardinero. A él le ofrecieron plata para que se robara el cuerpo. Así que él es el ladrón. Él se lo llevó. Eso es un crimen. Pero yo lo que voy a hacer es que ahorita le voy a decir, mire, señor hortelano, yo sé que usted se robó el cuerpo de mi señor. Eso es un crimen, pero yo no lo voy a delatar. Es más, le voy a dar una platica, le voy a dar un dinerito para que usted me diga dónde está. Yo lo voy a buscar y lo vuelvo a traer. Y ella sigue con esa novela en la mente. Señor, si te lo has llevado, dime dónde lo has puesto. Y Jesús le tiene que gritar, María, para que reaccione. Hay un texto que está en Juan 10 que dice que Jesús es el buen pastor y sus ovejas reconocen su voz y las ovejas él las conoce por su nombre. Cuando ella escucha de labios de su Señor, María, hay en tiempo. Deja las teorías conspiratorias y se da cuenta que ha ocurrido un milagro. Y le dice, Raboni, mi Señor. Rabí es maestro. Ella le dice, Raboni, mi maestro. Mi maestro. Estás aquí, mi maestro. Y cuando lo va a abrazar, él le dice, todavía no me puedes abrazar porque todavía no he subido al Padre. Pero ve y dile a mis hermanos, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y esa mujer pasa del dolor de pensar que el cuerpo de Jesús ha sido desacrado a la felicidad y la convicción de que Jesús vive porque ha vencido la muerte. Hay unas cuantas ideas que le quiero dejar hoy antes de terminar. Algo bien importante es que comprendamos que Dios es mucho más de lo que usted y yo pensamos. Note que la historia que les acabo de relatar involucra gente que estuvo con Jesús por años, que vivían junto con Él, que caminaban junto con Él, que comían junto con Él. Así que usted pensará, ellos sabían todo lo que había que saber acerca de Dios, acerca de Cristo. Pues no, Dios es mucho más. Dios es mucho más. Dios es mucho más. Más de lo que usted piensa, Dios es más de lo que usted piensa. Más de lo que usted siente, Dios es más de lo que usted siente. Dios es más de lo que usted siente. Más de todo lo que usted pueda pensar, Dios es más. Dios es más. Dios es más. Y Dios no nos deja de sorprender. Ellos andaron con Jesús. Ellos vieron a Jesús hacer milagros. No les pasó por la mente que cuando muriera, Dios lo podía levantar. Llegan, ven el primer milagro. La tumba está abierta. Y no entienden. Ven adentro los lienzos. No entienden. Aparecen dos ángeles. No entienden. Aparece el mismo Jesús. No entienden. ¿Por qué? Porque han puesto a Dios en una cajita de que esto es lo único que Dios puede hacer. Pero Dios no se limita a lo que nosotros le digamos. Dios es libre. Dios es libre. Dios es libre. Una de las figuras centrales de la iglesia primitiva, el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Filipo, así que la carta se llama Los Filipenses, le dijo que Dios puede hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Dios es mucho más. Dios es mucho más. Así que deje de pensar que Dios no puede. Deje de pensar que Dios no puede. Y recuerde que la palabra del Señor dice que para Dios todas las cosas son posibles y que no hay nada imposible para Dios. En segundo lugar, nuestra relación con Dios con el tiempo va a cambiar. Y se supone, si es una relación sana con Dios, que cada vez esa relación sea más profunda. Dios desea que usted y yo entremos en una relación con Él por medio de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo y que cada día esa relación sea más profunda y más profunda y más profunda y más profunda. La Biblia nos dice
que cuando Jesús se encuentra con esta mujer, María de Magdala, se nos dice que era una mujer que tenía contactos políticos, sociales, conocía gente importante. Ella entra en una relación con Jesús, se convierte en discípula de Jesús, y usted diría, ella ya llegó a lo más alto. ¿Sabe qué? Hay algo más profundo todavía. Porque ahora ella no se va a relacionar con el Cristo que está en la carne, con el Cristo que está en un cuerpo. Ahora es con el Cristo resucitado, que no tiene límites. Que no tiene límites. Que no tiene límites. Cuando leemos en el libro de los Hechos, vemos cómo el Cristo resucitado se sigue apareciendo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Porque ya no está limitado por el tiempo y por el espacio. Del mismo modo, usted y yo hemos comenzado un caminar de fe. Y quizá podemos cometer el error de pensar que ya llegamos. Pues no hemos llegado. Hay más. Podemos profundizar más. Podemos profundizar más en el misterio de Dios. Podemos profundizar más en el misterio de Dios. Y usted va a decir, vamos a profundizar hasta que nos muramos. No, mi hermano y mi hermana. Cuando estemos con el Señor en la eternidad, vamos a tener una eternidad para profundizar en el misterio de Dios. Esto no ha terminado. Usted no ha llegado. Usted no ha llegado todavía. Por eso, una vez más, ese mismo Señor, el apóstol Pablo, escribiendo a los filipenses, él dijo que la vida espiritual es como una carrera de fe. Y él dice, yo no he alcanzado la meta, sino que prosigo, continúo hasta llegar a la meta. Usted no ha terminado. Usted no ha terminado. Dios tiene más para usted. Dios tiene más para usted. Más y mejor para usted. Más profundo para usted. Y usted necesita anhelar eso. Y a veces nosotros queremos que la experiencia de Dios que vamos a tener mañana sea igualita a la que tuvimos hace 10 años. Pues no. La Biblia dice que las misericordias de Dios y las bendiciones de Dios son nuevas cada mañana. No nos aferremos al pasado, sino que caminemos al futuro con el Cristo resucitado. Y la tercera lección que el texto nos dice, y es que por medio de la resurrección de Jesús, usted y yo podemos comenzar a vivir en el poder de la resurrección. ¿Y qué es la resurrección? La resurrección es la victoria de la muerte por las fuerzas de la vida. Porque Dios es la vida. Dios es el Dios de la vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Dios se opone a las fuerzas de la muerte. Y cuando usted entra en una relación con Dios, entra en una relación con las fuerzas del bien y de la vida. Con las fuerzas del bien y de la vida. Y ahora usted puede vivir en el poder de la resurrección. Mire lo que ese mismo Señor llamado Pablo le escribió también a los filipenses. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle en el poder de su resurrección. ¿Escuchó eso? Conocerle, no en la carne, conocerle en el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Así que usted y yo podemos conocer a Dios en el poder de la resurrección y podemos vivir en el poder de la resurrección de Jesucristo, sabiendo que pueden matar nuestro cuerpo, pero no pueden matar nuestro espíritu. Gracias por escuchar Prediquemos. Puede encontrar otros escritos, audios y videos del Dr. Jiménez en su página personal www.drpablojimenez.com. Siga al Dr. Jiménez en Twitter, Instagram y YouTube. Sintonice Prediquemos y comparta nuestros enlaces con sus amistades. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.